8 de la mañana con 35 minutos. A esta hora hacemos contacto vía Skype con el doctor César Mariscal, intensivista. Doctor, muy buenos días. Quisiera saber si nos escucha adecuadamente. Sí, los escucho. Buen día. Doctor, gracias por su tiempo. Quisiéramos consultarle. Acabamos de ver un reportaje donde básicamente mostrábamos la capacidad instaladas de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil, pero quisiera consultarle a usted sobre los protocolos, sobre los tratamientos. ¿Qué ha cambiado en relación a cómo estábamos en marzo en este mes? ¿Cuáles son los tratamientos a seguir para un paciente que se complica por el coronavirus? Bueno, bien, muy interesante. En realidad, esta enfermedad nueva está creciendo rápidamente en el conocimiento y desconocimiento, diría yo. Y de hecho, nosotros cuando reflexionamos entre médicos decimos, al inicio de toda curva de aprendizaje, siempre hay resultados que no son los mejores, porque justamente estás en la curva de aprendizaje. Y eso pasó. Pensamos que la morbimortalidad al inicio era mucho más alta que la que es hoy, porque hoy aprendimos a manejar un tanto mejor los pacientes dentro de lo que se puede hacer. Pensemos que hay ningún medicamento en realidad aprobado para tratar el COVID. Esto debería tenerlo claro la comunidad. No existe un medicamento para tratar el COVID. Lo que nosotros hemos hecho, avalado por las entidades regulatorias del mundo, es usar de manera todavía, en algunos casos compasionada, se dice, o bajo situaciones de ensayos clínicos, una multiplicidad de fármacos que se entiende, se comenzaron a probar porque son fármacos que alguna evidencia han tenido de ser antivirales por las historias previas de los últimos dos coronavirus, del 2002 y del 2012, que fueron el SARS-CoV-1 y el MERS. De allí sale el dato de toda esa cantidad de medicamentos que nosotros hemos usado y que la gente ha hecho experiencia a lo largo y ancho de todo el mundo. Los chinos inicialmente, con publicaciones que lastimosamente uno no accede con facilidad, y hoy los países de Europa y los americanos, que sí dejan ver mucho más claramente sus publicaciones y que de hecho están capitaneando o comandando una cantidad enorme de ensayos clínicos controlados para poder saber si hay alguna eficacia y qué grado de seguridad tiene cada uno de estos medicamentos. Sobre esa multiplicidad de esquemas de tratamiento en Ecuador hemos usado de todo, algunos con mayor lógica y otros con menor lógica, y en la desesperación de una enfermedad que se sabe que es muy contagiante y que tiene una tasa de mortalidad baja, pero al ser tan grande el número de afectados termina siendo una mortalidad significativa en números absolutos, entonces ha hecho que hagamos esto. Y ahí tenemos un montón de cosas específicamente para hablar. Es claro que los pacientes que tienen COVID, como todas las enfermedades, tienen diversos grados de severidad. El gran porcentaje de pacientes que tienen enfermedades leves es tener cualquier síntoma de los que hemos descrito, fiebre, tos, malestar, dolor de cabeza, dolores musculares, alteración del gusto, del olfato, lo que fuese. Mientras no haya compromiso pulmonar manifestado por falta de aire o alteración en la saturación del oxígeno de la sangre o infiltración tomográfica muy importante, ese cuadro se sigue llamando leve mientras no hayan estos parámetros. Y los cuadros leves, como todas las enfermedades virales, se curan solos por su evolución natural. Ese es un grupo al cual no hay que intervenir tan enérgicamente con medicamentos anti-COVID. ¿Correcto? Es distinto el paciente que está moderado, severo o crítico. Moderado es tener disnea, falta de aire. Severo es que esa disnea sea importante y se acompañe de desaturación de oxígeno e infiltración tomográfica amplia. Y crítico es estar tan mal que va a requerir algún tipo de ventilación mecánica asistida, no invasiva o invasiva. Y cada grupo de ellos es distinto. ¿Dónde se están probando los medicamentos en los clinical trials? Se están probando no en los pacientes leves, sino en los pacientes que están moderados, tratando de ¿qué? De conseguir mejorías clínicas, mejorías en tasas de sobrevida, mejorías en internación hospitalaria y demás. Y de momento, la mayoría de los estudios han evaluado eso, pero también han evaluado un parámetro que no todos consideramos que es el gran parámetro de evaluación, que es el hecho de ser positivos en los hisopados nasofaringios,
que tiene toda una cantidad atrás que habría que entenderla bien, los hisopados nasofaringios que tanto preocupan a la gente, que les están resultando prolongados y que en realidad no necesariamente son un buen punto de objetivo de control, porque en realidad tener positividad en los PCRs, viendo el RNA del virus en la nariz, no necesariamente significa infectividad. Y los estudios, la mayoría han mostrado eso. ¿Cuánto tiempo pasa entre que uno comienza una medicación y tiene PCRs negativos? Qué interesante la explicación que nos está dando, y también nos da un poco de positivismo, ¿no? Escuchar que ha existido un aprendizaje aquí en el país. También hemos conversado muchas veces dentro de estos espacios sobre la carga viral, pero queremos terminar de entender esto. Nos hablan mucho de que eso va a depender de cómo te impacte a ti la enfermedad, pero yo quisiera saber de qué depende la cantidad de carga viral que yo pueda tener, quizás de qué tan cerca estuve de un paciente que estuvo contagiado, no lo sé, usted nos puede explicar mejor. Sí, buen día, gracias. Precisamente, la pregunta que le hacía. La pregunta es excelente, pero le digo a los ansiosos de mis pacientes que por favor me aguanten un ratito, porque manten las llamadas y ahí se corta todo. El tema es así. Cuando uno tiene, digamos, hay un periodo de infectividad. ¿Qué es el periodo de infectividad? Es el periodo mientras que tarda de que yo estoy siendo infectante. Se sabe que uno es infectante siendo asintomático, no tan alto grado de infección. La posibilidad de transmitir se ha clasificado con un término que se llama R0, que es un cociente que dice cuánto yo puedo infectar. Y para esta enfermedad se ha establecido que más o menos una persona infecta 2.63 personas. ¿Ok? Cuando uno es asintomático, uno tiene capacidad de transmitir infección, pero no de tan alta magnitud. ¿Cuándo uno puede ser muy transmisor? En la primera semana de tener síntomas, y de hecho en el periodo presintomático entre el 1 a 3 días previos. Interesantísimo. Las personas en estado presintomático, sobre todo al día 1 presintomático, son altamente contagiantes. Son ese típico persona que te dice, estuve bien contigo, pero al día siguiente que te vi me enfermé. Eso es presintomático. Una vez que el paciente desarrolla síntomas, los pacientes que desarrollan síntomas, dependiendo si son leves o moderados, se establece en líneas generales, que el paciente con síntomas leves más o menos excreta virus por 10 días y el que está más severo por 20 días. Pero la realidad es que cuando se hacen los estudios clínicos siguiendo exclusivamente la positividad de los hisopados positivos, hay hisopados positivos hasta el día 42. Entonces ya alguien estableció principio clínico: asintomático puedo transmitir, presintomático puedo transmitir, sintomático transmito, 10 días si soy leve, 20 días si soy moderado, excreto más bien que transmito, excreto, y puede ser que si yo esté haciendo estudios clínicos de observación, detecte que hasta la semana sexta hayan resultados positivos. Por eso la gente no se debe preocupar tanto, porque en realidad está establecido el porcentaje a la semana 1, ¿cuánto es? 100%, a la semana 2, 80, semana 3, 60, semana 4, 50, semana quinta, 15 y semana sexta, 0% de rescatar PCR en el hisopado. Entiéndase, eso no es igual a infectividad. ¿Cómo se sabe lo de la infectividad? Esto lo voy a explicar lo más simple que pueda. La infectividad se sabe cuando uno ve que el virus es viable, que está vivo. ¿Cómo se hace esto? Se toman los hisopados nasofaringios, se ponen en cultivos celulares, se miran en microscopía electrónica y se ve hasta qué momento el virus se puede cultivar en células. El virus que ya no se puede cultivar en células no está vital, no es infectante. ¿Y qué es lo que se ha establecido? Más o menos una correlación entre que cuando uno tiene un contagio menor a 10 a las 6 copias, en ese momento, que suele pasar al día 8 o 9 de evolución, uno deja de ser infectante. Esto yo quisiera remarcarlo hasta el cansancio, porque la preocupación mayor que tiene nuestra gente hoy es que se están haciendo PCR hasta la semana 100 y no tiene mucho sentido, y eso está invalidando que de hecho la gente vaya a los trabajos. ¿Por qué quedó esto arraigado así? Porque al principio
la Organización de la Salud dijo, para yo darle de alta a alguien, necesito que tenga 2 hisopados nasofaringeos negativos 24 horas aparte. Pero eso se modificó. La CDC hoy día dice, ya no voy a tomar todo basado en laboratorio o basado en no laboratorio, sino basado en tiempo o no tiempo, para tener un sentido más práctico de qué hacer con el tema de las altas de los pacientes y el manejo más apropiado. Doctor, yo le quisiera consultar, doctor, ¿qué hay de cierto que el virus, el COVID-19, estaría perdiendo letalidad en las últimas semanas? ¿Y qué tan determinante es el uso de mascarillas, de geles desinfectantes, de seguir las normas de mantener distancia para bajar las cargas virales? ¿Hay la posibilidad de que bajando las cargas virales en el tiempo el virus pueda desaparecer o pueda disminuir su letalidad? La idea básica es esa. La idea básica es esa. Uno tiene que preservar las medidas de aislamiento y obviamente ese R sub 0, que es 2.63, en algún momento será 1 o menos. Entonces realmente ahí es cuando el virus frene su progresión geométrica y se pueda entrar bajo control. Ese es el punto. El punto es conseguir que la capacidad de transmisibilidad baje. De momento, el tendón de Aquiles del mundo son los pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque si bien transmiten con un R sub 0 que no es muy alto, son numéricamente muy importantes. Entonces, no quiero, si bien los fármacos son fundamentales, y los fármacos según la gravedad son fundamentales, los pacientes que están muy graves y críticos es un tema aparte que requiere una charla aparte, pero hablando de esto que hemos hablado hoy día, le quiero decir que lo fundamental es mantener las medidas de aislamiento, tipificar bien cuál es la gravedad del sujeto para saber a quién le vas a hacer una intervención que de momento es empírica y racional porque no hay datos francos de algo, si bien la industria está moviendo que uno sea. Fármacos, hay centenares probándose, porque hay centenares de fármacos antivirales ya conocidos que se están reprobando y fármacos que no tienen nada que ver con antivirales que se les está buscando una utilidad. Este es un tema amplísimo. El problema encima es que estamos confundiendo demasiado la información y haciendo demasiadas cosas muy a la apurada, lo cual no es criticable en cierta forma porque nosotros nos subimos a la ola que creemos que es buena y es positiva. Pero obviamente lo interesante e inteligente también es saber bajarse en el momento que hay que bajarse y tratar de readaptarse a la situación o a la luz de los nuevos conocimientos. Así es, ya doctor, es un tema amplio, muy amplio. Por eso precisamente son importantes estos espacios para estar informados y para estar atentos a lo que está pasando. Quisiéramos tener más tiempo para seguir conversando con usted, porque la verdad es que ha sido una explicación bastante interesante. Son las 8:49 de la mañana. Quisiera agradecerle, doctor Mariscal, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros nos vamos a una pausa, pero también tenemos información al regresar.